Bueno, quiero presentarla de nuevo, doctora Ángela. De antemano agradecerle por su compañía, porque usted se encuentra hoy con nosotros. La doctora Ángela Hernández es profesional psicóloga de la Universidad Javeriana, con magíster en filosofía. Es una persona preparada que ha hecho investigación todos sus 40 años de vida profesional en la familia. Es una persona que hoy ha escrito aproximadamente 14, 15 libros, autora, que habla acerca del desarrollo de los procesos familiares. En este momento nos va a abordar un tema muy interesante acerca de la familia y cómo vamos a salir juntos en armonía y apoyo en medio de la crisis del COVID-19. Bienvenida, sin más preámbulos, doctora Ángela. Muy contentos de que esté con nuestra familia Fontana y pues vamos a dar ya inicio a nuestra conferencia. Muchas gracias. Bueno, a ustedes y pues agradecemos también, o yo personalmente, la presencia de los padres y el interés y la continuidad de su presencia para compartir estas ideas. Como dice claramente el título de la conferencia, la intención es que podamos tener elementos para promover y reforzar este sentimiento de solidaridad necesario para sobrellevar esta circunstancia extraña, inesperada que estamos viviendo, teniendo en cuenta que, si bien Jenny subrayaba en mi práctica investigativa, quiero decirles que las ideas que vamos a compartir hoy proceden sobre todo de mi práctica clínica, es decir, yo hago psicoterapia desde hace varias décadas y durante esta época de la cuarentena he podido trabajar intensamente solo a través de los medios virtuales, atendiendo muchas parejas, familias, pues también personas solas, que han consultado no solo por dificultades, digamos, que se acentúan en medio del encierro y en medio de los temores y del ambiente de recelos, de desconfianza, de incertidumbre que vivimos, sino también porque en estas circunstancias se pueden haber acentuado dificultades particulares que se venían sobrellevando dentro de la familia o que quizás no habían aparecido porque no estábamos todos juntos 24 horas y específicamente me refiero a situaciones alrededor de la vida conyugal y alrededor de del compartir el día a día y el minuto a minuto de la cotidianidad escolar de los hijos. Entonces, teniendo en cuenta como ese panorama, pues voy a compartir mis observaciones sobre lo que están viviendo las familias en este momento de pandemia y de cuarentena. En ese orden de ideas, pues hay tres propósitos de este espacio, de esta conferencia, y el primero es que sirva como una pausa para reflexionar sobre cómo cada persona se siente en esta situación con su vida y con su familia, dado que la intensidad de las obligaciones durante esta época no ha facilitado tampoco como esas pausas, esos espacios para pensar acerca de cómo esto me afecta, de cómo podría hacer distintas algunas cosas, y en esa medida quizás nos pueden haber atropellado las circunstancias y los mismos sentimientos de angustia, de temor, de malestar, a veces no nos permitirían entonces pensar en cuáles son otras alternativas de manejo de las situaciones, que sería un poco ese entonces el segundo objetivo, y es como darse cuenta de qué ha marchado bien, qué recursos ha activado cada uno como persona y como grupo familiar para que la situación se pueda manejar de la mejor forma, y también qué otras cosas se pueden mejorar. Y con base en todos esos elementos, esperaría que al final de este intercambio, de esta conversación que tendremos más al final, cada quien pueda identificar un pequeño cambio que pueda hacer en su vida personal y familiar para mantenerse en bienestar e incrementar ese bienestar conjunto. He seleccionado algunos temas que he denominado asuntos sensibles, con base en la observación, asuntos sensibles y sugerencias para mejorar en estos 4 contextos de relación. En primer lugar,
la relación de pareja o con la expareja, las parejas que tienen que compartir la crianza de los hijos estando separados. En las relaciones con los hijos pequeños, me refiero a los niños que están todavía como en edad preescolar o son menores de 6 y 7 años, y los que están en edad escolar, que serían quienes están entre 7 y 11, 12 años. En las relaciones con los hijos adolescentes, que demandan otras exigencias a los Están padres. todos los que están con cámara, están el papá y mamá y hasta abuelitos, vean, escuchando. Sí, los abuelitos también los vamos a tener en cuenta. Ellos madrugaron y se Porque organizaron. los abuelitos cumplen en las familias muchas funciones, tanto de colaboración como también nos plantean exigencias de cuidado que vamos a mirar de qué forma inciden sobre la dinámica familiar para que esta dinámica se pueda sobrellevar de una mejor manera. Vamos a hablar en primera instancia entonces de las relaciones de pareja y vamos a hablar de cuáles serían los que a mi juicio han sido temas sensibles que se activan en estas circunstancias particulares. Curiosamente, la convivencia tan intensa en la vida de pareja, 24 horas al día, en muchos casos no ha favorecido el acercamiento sexual y afectivo, sino que al contrario, ha conducido a que haya más bien una inapetencia sexual y una cierta distancia afectiva. Eso me parece que se relaciona con varias situaciones, unas que son del presente y que en muchos casos tienen que ver con fatiga, porque las exigencias laborales, más las exigencias domésticas, más la misma atención de los niños, con quienes los padres tienen que estar pendientes también las 24 horas, pues hace que al final del día o las rutinas que podía tener antes la pareja en su vida afectiva y sexual, pues ya quizás se hayan diluido. Esto hace también que especialmente con niños más pequeños, por ejemplo, no haya espacios de privacidad para la pareja y esto también entonces limita las posibilidades de tener una vida sexual y afectiva. Esto serían como causales de la situación actual. No obstante, también he observado que esta intensa interacción ha hecho que conflictos que podían ser como más o menos llevaderos en la época en que cada quien tiene sus actividades laborales, es decir, que el encuentro de la pareja se reduce a unas pocas horas durante el día o durante la noche, y que esa distancia, digamos, permitía como disimular ciertas situaciones no resueltas de la pareja, pues ahora esas situaciones se exacerban y hacen entonces que no solamente quizás surja la inapetencia y la distancia, sino que quizás se potencien algunos conflictos que pueden llevar a la pareja a sentirse un poco arrinconada, en el sentido de que si bien tienen que soportar su malestar, es un malestar que tienen que contener si son padres responsables, en el sentido de que no querrán que los niños se afecten o los hijos se afecten con su propio malestar. Entonces esto genera una gran tensión que contribuye a incrementar los niveles de estrés y de malestar emocional, que inclusive si se llevan a situaciones extremas pueden asociarse a la aparición de síntomas como angustia, ansiedad y en muchos casos depresión, o más aún a la presencia de síntomas psicosomáticos, dado como esa necesidad de contener las emociones desagradables que pueden estar asociadas con tristeza, con desencanto, con rabia, con frustración, y que al no expresarse, pues hacen que las personas puedan tener inclusive enfermedad. O que si se expresan, pues vamos entonces a tener conflictos abiertos en la familia que infortunadamente con estas circunstancias no son fáciles de resolver. He visto, por ejemplo, parejas que han llegado a la decisión de separarse durante estas circunstancias, pero en realidad no pueden hacerlo porque ni las condiciones económicas, ni las condiciones mismas sociales, ni las posibilidades, digamos, de hacer una
nueva residencia son posibles, entonces esto agudiza la dificultad. Yo voy a enunciar primero como todas las dificultades y luego me voy a enfocar en algunas propuestas de solución. Otras dificultades que aparecen en las parejas en este momento se asocian como a un sentimiento de inequidad en la atención de las tareas del hogar y de la atención de los niños. Esta sensación de inequidad que implica que uno de los padres, a veces la mamá, a veces el papá, sientan que el otro les está dejando una mayor carga. Y esto pues se va a acentuar si esa es una sensación que ya venía de tiempo atrás. Y por lo tanto, eso obviamente va a contribuir no solo al distanciamiento afectivo de la pareja, sino que se va a volver un terreno potencial de conflicto y de malestar en la misma atención de los hijos, porque entonces los padres van a estar en un ambiente de irritabilidad que hará que a la menor como desviación del comportamiento esperado de los niños, pues puede haber una reacción de regaño o de a veces franca violencia hacia los hijos, porque hay demasiada tensión por la sobrecarga de tareas del hogar. A veces esa sobrecarga se exagera por las mismas exigencias internas del padre o de la madre. Es decir, hay papás que en su gran sentido de responsabilidad son demasiado exigentes consigo mismos y con los demás. Entonces, la mamá o el papá, porque creo que eso puede ser de cualquiera de los géneros, se sienten muy incómodos porque ya la casa no está como una tacita de plata, porque la señora que viene a ayudar no puede hacerlo en la cuarentena, y pues además hay que atender al trabajo, además hay que atender a los hijos, no solamente en el aseo personal y en esas cosas básicas, sino que además hay que hacerles el seguimiento en el colegio. Entonces estos padres sobrecargados, y he escuchado más quizás en ese sentido mamás que duermen muy poco, porque entonces tienen que destinar muchas horas al día también a hacer oficios del hogar para que su casa esté como una tacita de plata. Y entonces se plantean un nivel de exigencias que supera las posibilidades reales de nuestra capacidad humana de atender tantos frentes, cuando quizás este sería el momento de revisar qué es lo prioritario. Y pues finalmente, y lo enfatizaré a lo largo de toda esta presentación, lo prioritario en cualquier caso pues es mantener un buen ambiente familiar. Así a veces tengamos que bajar un poco el nivel de exigencia en cualquier sentido. Otro ingrediente que se ha convertido en un tema sensible para las parejas y para las personas en particular es la sobrecarga laboral en unos casos y en otros casos la falta de trabajo. Esto último pues que se asocia a la siguiente dificultad de las preocupaciones económicas. No es un secreto que infortunadamente los límites establecidos entre las instituciones y las personas que están haciendo el teletrabajo no han sido muy claros, y se ha tendido a creer que como uno está en la casa, como que el jefe piensa que es que uno está solo dedicado a trabajar y no hay una organización ni siquiera temporal. Y entonces la gente, y más con ahora todas las ayudas tecnológicas, a veces hay jefes que les parece normal enviar correos electrónicos a las 10 de la noche, pedir respuestas inmediatas, no respetar ciertos horarios fijos para las comidas, y entonces esto va a generar no solamente una sobrecarga para el trabajador, sino que alimenta también el conflicto de la pareja o alimenta un decaimiento, un malestar, una fatiga que hace que esa intensidad de exigencias pues debilite a la persona, y en esa medida pues se va a producir un desequilibrio en las exigencias que se le tienen que hacer al otro cónyuge. Es decir, si se tienen niños pequeños, o sea, niños de menos de 5 años que requieren mucha atención, pues sabemos que uno no le puede pedir al niño que dejemos el desayuno para más tarde, o que el tetero pues hoy no le damos, y entonces esto hace que los padres estén
como al borde del colapso porque ya no aguantan más. Y por lo tanto, pues la vida de pareja pasará a un último lugar. Estas situaciones se agravan en los casos donde de hecho ya había una cierta inequidad en la distribución de las tareas, dado que la persona que no estaba tan habituada a estar en la casa o a colaborar con las tareas domésticas puede sentirse más o menos como gallina en corral ajeno, no sabe qué hacer, quisiera salir corriendo, y sé que hay algunos papás o mamás, más papás me parece, que pues buscan la manera de salir, con lo cual van a aumentar el malestar de su pareja, que se va a sentir un poco abandonada, sobrecargada, y una mujer sobrecargada, que se siente abandonada, esa frustración le va a generar muchísima rabia y en muchos casos puede llevarla en los extremos ya de su desesperación a situaciones depresivas que pueden ser muy graves. Aparte pues de lo que esto implica como modelo para los hijos y como probable conflicto de la pareja que va a recaer sobre los niños. Sin duda, pues algo que nos está afectando a un gran porcentaje de personas en este momento son las preocupaciones económicas. Pues algunas cuantas personas pueden tener tranquilidad porque conservan sus empleos o tienen sus ingresos más o menos estables, pero en verdad para todos, así haya alguien que tiene dinero suficiente, también se convierte en una preocupación saber qué va a pasar en el futuro con sus negocios. Y esa pues sí es una realidad que nos invita, como algunas de las situaciones anteriores, a repensar, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia que le vamos a dar al dinero en la vida? Y quizás nos va a obligar entonces a replantear como nuestros estándares de vida, a lo cual nos resistimos porque pues es difícil, es duro que uno haya luchado por darle a su familia un cierto nivel de vida y por circunstancias que uno no buscó, tenga que revisar pero ahí es donde de nuevo tendremos que hacer un balance entre si lo más importante es mantener un cierto nivel de vida o si nos bajamos un poquito de nivel pero estamos más contentos, y eso corresponde a uno de los temas de reflexión muy importantes a los que nos está invitando este momento histórico, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores más importantes, ¿no? Que si será tan interesante que los niños tengan el último iPhone o el último Xbox, o si más bien al contrario puede ser más interesante que aprendan a colaborar en las labores de la casa y a divertirnos con cosas que no exigen una inversión tan grande. Un tema que también se vuelve sensible en este momento es la aparición de problemas de salud. En ese sentido, hasta las autoridades médicas nos están alertando porque la atención de los malestares físicos la estamos posponiendo en buena medida por temor a tener que ir a los centros de salud y contagiarnos del coronavirus, pero también porque hay una especie de presión por resistir, y ahí necesitamos tomar conciencia de nuestros límites físicos. Hay madres y padres de familia que están haciendo sobreesfuerzos desconociendo sus propias limitaciones físicas. El hecho de estar, por ejemplo, trabajando en la mesa del comedor, con el computador enfrente, los niños corriendo alrededor, tratando de atender simultáneamente la reunión con el jefe y además haciendo el reporte de ventas, se vuelve una exigencia sobrehumana que genera una gran tensión y que puede aparecer entonces en síntomas gastrointestinales, en tensiones musculares, que si no reconocemos nuestras propias limitaciones y no podemos poner un límite a las exigencias, sin duda eso va a generar unas consecuencias no deseables en la vida individual y por supuesto familiar. Hay algunas parejas que, como decía, quizás estaban ya a punto de separarse, o inclusive conozco algunas que ya habían decidido separarse, pero no alcanzaron a procesar de manera adecuada la logística de la separación, y se ven ahora forzados a convivir en la cuarentena.
En algunos casos eso ha sido bueno, porque no quiere decir que hayan renunciado a la idea de separarse, sino que tal vez ha sido un buen entrenamiento para que puedan darse cuenta de que son capaces de trabajar en equipo en función de la crianza de los niños y de la atención de las obligaciones del hogar sin matarse, y que más bien pueden ser buenos socios en esa tarea necesaria, especialmente cuando los niños o los adolescentes todavía requieren mucho de la presencia de ambos padres. Pero en otros casos, inevitablemente esa convivencia forzada también es una fuente de malestar, es una fuente de estrés, es una fuente de alimentar los resentimientos, y en esa medida necesitamos estar alertas, porque puede a veces en esos casos justamente ser necesaria la intervención de un tercero para que la descarga del malestar no se haga sobre el otro cónyuge, sino precisamente se bote en otro contexto y la carga interna pueda aligerarse. Hay circunstancias específicas de las parejas separadas, temas sensibles de las parejas separadas, que tanto dentro de la cuarentena como fuera de esta situación afectan. Y uno de los principales temas tiene que ver con los acuerdos acerca de la custodia de los hijos, que se refiere al manejo de las cuotas de alimentos y del manejo del tiempo de las visitas. Voy a leer todos los temas sensibles y luego los encadenamos un poco. Una de las consecuencias de una no adecuada distribución, digamos, de los tiempos de custodia y de visita, puede ser la sobrecarga del padre que está a cargo de los niños por mayor tiempo. Esa sobrecarga va a generar las condiciones de fatiga y de malestar que ya he mencionado también para los padres a veces que están juntos, y puede entonces alimentar como la resistencia y el resentimiento en estas parejas. A esto se puede añadir una fantasía que tienen los padres separados, muchos padres separados, y es que quisieran establecer acuerdos acerca de que la crianza de los hijos sea la misma cuando están con el papá y cuando están con la mamá. En realidad, después de muchos años de intentar establecer esos acuerdos, he llegado como terapeuta y como observadora de la vida a la conclusión de que lo mejor que pueden hacer las parejas en ese sentido es aceptar que precisamente habrá desacuerdos, porque si hubiera acuerdos, seguramente no se hubieran tenido que separar. Y por fortuna, me parece en mi observación, que los niños muy rápidamente aprenden a identificar, y creo que eso todos como niños lo hemos sabido, que una cosa es con mi papá y otra cosa es con mi mamá. Y los seres humanos somos flexibles, y al final, por encima de esos ideales de acuerdo, quizás predomina la necesidad de que exista un bienestar. Estas dificultades normalmente tienen que ver con unas separaciones que no han terminado de procesarse. Es decir, como que todavía los miembros de la pareja tienen deudas pendientes. ¿A qué me refiero? A que entonces muchas mamás, por ejemplo, también lo he visto más por parte de las mamás, quisieran que el papá fuera de una determinada manera, ¿no? Que se acercara más o que fuera más disciplinado cuando está con el niño, que lo llamara más, que fuera de otra forma. Y estas mamás me parece que tienen un ideal que les causa mucha frustración y les va a causar mucha frustración, porque no logran aceptar que si no pudieron cambiar al marido mientras estaban casados, difícilmente lo van a cambiar después, y peor aún, si ese ex marido pues tiene otra pareja y está buscando hacer otra vida, lo cual es un derecho también de cada quien. Lo que yo he encontrado que se vuelve más sano es que esas mamás acepten que para bien o para mal, ese fue el padre que le consiguieron a sus hijos. Y pues hay que pensar que ese fue el mejor padre que les pudieron conseguir, porque cuando uno piensa así, se tranquiliza y admite que le toca ante muchas situaciones
confiar en la vida y confiar en ese otro ser que tendrá que adaptarse, ajustarse a la mejor relación posible. Y en último caso, en última circunstancia, pero eso lo veo en pocos casos, porque cuando las mamás como que sueltan eso, los hombres, los papás, pues también se ponen las pilas, como decimos, y tratan entonces de ser el mejor papá posible para ese hijo. Lo contrario también puede ocurrir, ¿no? Los papás que están separados, que no conviven con sus hijos y que consideran que la mamá es o muy laxa o excesivamente exigente con el niño, o que la familia de la mamá ejerce una influencia que el papá considera inadecuada sobre el niño. E igual, pues mejor les convendría, para evitarse muchos conflictos, admitir que para bien o para mal, esa fue la mejor mamá que le pudieron conseguir a sus hijos. Claro, puede haber puntos en donde haya necesidad de establecer unos ciertos acuerdos, como por ejemplo acerca del nivel y del tipo de exigencia sobre el niño en temas escolares, porque claro que si hay extremos de desacuerdo, y especialmente con niños pequeños y en edad escolar, pues esas excesivas diferencias en los acuerdos van a confundir al niño y los humanos. Al final, cuando vemos que los dos jefes están en desacuerdo, pues uno coge por el camino del medio, que es el más cómodo, y ahí eso va a ser un inconveniente para el niño. Me refiero a que si un papá es demasiado laxo y el otro demasiado exigente, esa polarización va a hacer que al final los niños hagan lo que les parece y muy probablemente no van a escoger el camino más exigente. Y eso habría que limarlo. Otra dificultad muy frecuente es que en esas separaciones no bien resueltas llevan a que, sin intención maliciosa necesariamente, los papás que quedan frustrados, sean él o sea ella, usan a los hijos y el dinero como un mecanismo de hostilidad y de revancha. Me refiero a los hijos en el sentido de restringir el tiempo que pasan los hijos con el padre que no convive con ellos, de culpar a ese padre ausente de las dificultades que tiene el niño, o aún amenazarlo con posibles dificultades en el futuro que ni sabemos si van a llegar, pero que son una forma de intentar usar la culpa para manipular a ese padre ausente, y que quizás, pues, es decir, es muy probable que los resentimientos, las frustraciones que tiene esa madre o ese padre que están inconformes, pues sean válidos para él, pero la manera de resolverlos en ningún caso podría ser poniendo a los hijos como punta de lanza para chuzar al otro. El dinero, pues, el dinero de los alimentos se convierte también en muchos casos en motivo de conflicto, y lo peor es cuando en esos manejos los padres ponen al niño como mensajero, como intermediario, y entonces le dicen: llame a su papá para que mande lo de la pensión, llame a su papá porque no ha dado lo de la droga extra que le tuve que comprar, llame a su papá y pregúntele a qué horas va a venir, y el pobre niño queda atascado en una situación que no depende de él y que lo pone en un conflicto que se llama técnicamente un conflicto de lealtades, porque por más inadecuado que sea el papá o inadecuada que sea la mamá, pues son sus padres, y todos los hijos, y cada uno de ustedes lo sabe muy bien, uno como hijo, por más desacuerdos que tenga con sus papás o con su mamá, finalmente tiene un afecto por ese ser, y entre más pequeño sea ese niño, pues mayor presión va a sentir si queda en este sándwich como el niño de la figura. Y entonces, en esos casos, no es raro entonces que el niño desarrolle también sus dificultades de comportamiento o síntomas a veces muy complejos, en un intento por desviar la atención de los papás hacia otro lado. Y con frecuencia, él intenta, sin que lo haga de manera intencional ni manipulativa, que ellos entonces se centren en él, y para centrarse en él puede enfermarse o puede tener, como digo, problemas de comportamiento. He conocido algún caso
de un niño que estaba en la mitad de ese conflicto entre los padres, porque tenía un papá hiperexigente que estaba además en otra ciudad, y llamaba a la mamá a regañarla, y el niño iba a visitarlo y lo regañaba porque actuaba de una determinada manera y no de otra. De modo que el niño, como para intentar en su fantasía, un niño de unos 8 años, resolver la situación, decidió decirle al papá que el esposo que ahora tenía la señora le pegaba a él, con lo cual en su mente infantil él pretendía que iba a lograr dos cosas, ¿sí? Que los papás, que la señora dejara al nuevo compañero y que quizás sus papás se volvieran a unir y él no tuviera que estar en este sándwich. Por supuesto se imaginarán el grave problema que fue para un hombre bravo y exigente pensar que a su hijo se lo estaban maltratando. Esto pues casi que llegó a ser un problema legal muy grave. Pero bueno, veamos cuáles son las situaciones o algunos dispositivos que podemos usar para afrontar estas posibles dificultades. En primer lugar, refiriéndonos a la falta como de motivación para el acercamiento sexual y afectivo de la pareja, este es un momento de la vida que nos obliga a pensar en verdad o a preguntarnos, en realidad, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Es decir, ¿por qué estoy aquí con este compañero o con esta compañera? ¿Qué me motiva a seguir con esta persona? Y ojalá que, como al final, cuando yo veo muchas parejas que están en conflicto y cuando buscan ayuda, la gran mayoría buscan ayuda precisamente porque todos lo dicen, me lo dicen, no, es que yo lo quiero mucho todavía. No, es que a pesar de todo, él es la persona de mi vida o ella es la persona de mi vida. Es decir, que esta es una buena oportunidad para pensar en renovar el compromiso y actualizarlo, ¿sí? Porque pues si ya uno lleva 5, 7, 10 o más años de casados, pues las motivaciones, claro que pueden haber cambiado, pero justamente hay que ponerlas de presente y poderlas expresar para que se renueve, por decirlo así, el contrato conyugal. Una de las dificultades que ha traído la cuarentena, como ya lo decía, es la escasez de tiempos y la presión por hacer millones de tareas en un solo día. Y veo que una de las situaciones que contribuye mucho a deteriorar las relaciones de pareja es que los espacios sin los hijos se hacen más escasos. Y pues así sean 5 minutos diarios, así sea 5 minutos antes de dormir, o en el momento de levantarse, o en el momento de preparar la comida, así sean 5 minutos, las parejas necesitarían por lo menos mirarse a los ojos y reconocerse como que están ahí en la vida. Ojalá, pues si tienen más tiempo, lo hagan. Me ha parecido que muchas parejas muy enfocadas en los hijos, lo cual está muy bien, se les ha olvidado que también tienen pareja y que también el otro, la esposa, el esposo, como ser humano, necesita sentirse querido, necesita que le digan, no importa, 5 veces o 10 veces o todos los días varias veces, que sí lo quieren, que lo tienen en cuenta, que les gusta tal o cual cosa, porque esto de expresar el amor no es una información, ¿sí? No es como que cada minuto a mí me estén dando la hora, eso no es un dato, es una necesidad emocional, de nutrición afectiva, que como seres humanos necesitamos y que es casi que más importante a veces que comer. Cuando a veces pueden quedar momentos de pausa, de pronto, en vez de mirar tantas series o películas que a veces pues entretienen pero no aportan mucho, podrían destinar algún tiempo a revivir los mejores momentos vividos, porque en esos momentos vividos del pasado encontramos anclas positivas, encontramos recuerdos que nos permiten justamente actualizar los motivos de por qué estamos allí y nos permiten también como potenciar los sentimientos más profundos que nos hacen estar en esta relación. Y entonces uno puede acudir a mirar las fotos, los videos del matrimonio, las experiencias vividas en los viajes compartidos, etcétera, y eso ayuda a incrementar la cohesión de la pareja. Esto es como acudiendo al pasado a buscar esos recursos, pero también el pensar en el futuro
nos permite darle sentido a la unión, y es decir, tener proyectos conjuntos. A veces cuando yo hablo de esto con las parejas, dicen, no, es que no hemos pensado en comprar otro apartamento o en comprar la finca. No se necesitan proyectos tan grandes, pueden ser muy sencillos, así sea el proyecto de que vamos a comer el próximo domingo que nos guste, o simplemente, ¿por qué no volvemos a ver en Netflix o en yo no sé cuál dispositivo aquella película que nos gustó tanto? O qué vamos a hacer cuando los niños se duerman esta noche, que sea algo que nos ilusione. Son cosas simples las que nos permiten activar esa posibilidad de unión. Para facilitar la organización en el hogar, creo que una de las dificultades que a veces hay como secuelas de un feminismo malentendido es que se piensa que la igualdad, o mejor, que la equidad es igualdad y distribución matemática de tareas. Entonces, que si yo lavé 10 platos hoy, tú tienes que lavar 10 platos a la comida y así sucesivamente. Y en realidad eso se vuelve cargante. Podríamos, claro, cuando hay un sentido de amor y colaboración, reconocer que cada quien es hábil para ciertas cosas y que si yo creo que el otro no hace ciertas cosas y no lo hace por molestarme, sino simplemente porque eso no es lo que lo hace más eficiente, pues podemos organizarnos de una manera mucho más flexible y sentir que el otro no está como exagerando o aprovechándose de mí en eso. No obstante, pues a todos, creo, en esta época nos ha tocado asumir tareas que no nos gustan. Eh, pues yo soy muy mala para cocinar, no me gustan mucho las tareas domésticas. Pues bueno, he tenido que repasar cómo se aspira, cómo es hacer una comida que sea agradable y fácil. Y bueno, estoy aprendiendo, a pesar de que ya a mi edad pues podrían pensar que no tengo mucho que aprender, pero pues es así. Y creo que esa actitud será un modelo muy importante para los niños, y por eso menciono esa siguiente sugerencia, y es que incluir a los hijos de todas las edades en las tareas del hogar y quizás buscar otras ayudas externas. Hay una forma en el lenguaje que se vuelve como un doble mensaje para los hijos, ¿sí? Es muy, muy común que uno oye decir a los papás, colabórenos, ¿sí? Como si los niños estuvieran de visita en la casa, como si no fueran parte del equipo familiar, y eso es muy propio de nuestra cultura. En otras culturas eso ni se pregunta, es parte de la tarea. Y digo los niños de todas las edades porque es que un niño de 2 años puede ser incluido en la tarea pidiéndole que traiga y lleve la escoba, que traiga y lleve el trapo. Los niños pequeños a veces son los que tienen la iniciativa de coger un trapito y limpiar el polvo. Entonces, esa actitud hay que tomarla como una actividad natural. Hay papás que son muy considerados, para mi gusto a veces excesivamente considerados, y me temo que a veces esos son los papás que pasaron quizás una infancia difícil o con restricciones y tienen como en su mente el ideal de que a mi hijo le voy a dar lo que no tuve, o no le voy a hacer vivir lo que a mí me pasó, y esa es una intención muy positiva. Sin embargo, hay que discernir bien qué fue lo que yo viví, porque quizás por el hecho de que a mí me tocaba ir a los 8 años a ayudarle a mi papá en su negocio, no quiere decir que lo malo fue acompañarlo a eso. Tal vez la única limitación es que no tuve tiempo de tener amigos en el colegio o en el barrio, pero en sí la actividad de aprender cosas, de conocer cómo era el medio laboral, un negocio, me ayudó. Entonces, no podemos como liberar a los niños de ciertas responsabilidades que son un aprendizaje si los vemos de esa manera, obviamente dentro de los límites necesarios para que no nos vayan a acusar de maltrato y de esclavitud laboral infantil. Cuando me refiero a buscar otras ayudas es que lo que he observado en estas circunstancias es que ciertamente si hay dos papás que tienen trabajo en línea
niños de 5, 6 o aún niños hasta de 10 años. Y tienen que estar dividiendo su atención entre atender a la reunión de la oficina y hacerle al niño el seguimiento para que haga la actividad que indica el profesor. Eso se vuelve ineficaz para un lado y para el otro. Y quizás hay muchos estudiantes, por ejemplo, de materias asociadas a pedagogía, psicología, o personas familiares cercanos, o gente joven quizás, que estarían muy contentos por una pequeña paga, ayudarle al niño, apoyar esas tareas, y quizás las parejas podrían revisar cómo invierten su presupuesto para aligerarse las cargas y de todas maneras generar un ambiente de mayor bienestar para todos, porque ya hemos visto las secuelas de exagerar las responsabilidades sobre los hombros de una sola persona. Y por última sugerencia, que quizás muchos de ustedes ya lo están haciendo, es turnarse las responsabilidades para que tenga un espacio cada uno libre, o sea, que francamente uno de los dos pueda hacerse cargo de los niños o de toda la actividad de la casa un día a la semana o una tarde a la semana, para que el otro pueda, así sea, dedicarse a trabajar o a dormir la siesta, o quizás a dar una vuelta a caminar, porque cada uno así repone sus propias energías, y esos equilibrios o esos aires son necesarios justamente para mantener el equilibrio. En las relaciones con los hijos pequeños y escolares, ya hemos hablado un poco acerca de las tensiones que circulan sobre la educación virtual. Esas tensiones pueden aparecer como una exagerada inquietud e hiperactividad, y más aún si el niño ya tenía esa actitud, o al contrario, pueden estar asociadas con más bien una falta de motivación, entendiendo que a veces, por más esfuerzos que hagan los profesores, hay materias que serán muy difíciles de hacer más motivantes para los niños, especialmente si son niños pequeños. Entonces, en ese sentido, creo que también es una de las situaciones en donde los papás tienen que sentarse a pensar qué es prioritario, ¿sí? Si que el niño saque 5 en todas sus materias y lleve todas las tareas, o si es que es físicamente imposible que esté yo en la reunión con mi jefe y a la vez esté haciendo el seguimiento al niño, pues tengo que elegir y quizás hablar con los maestros para decirles, mira, yo puedo hasta aquí, puedo ayudarle a mi hijo hasta aquí, porque no podemos perder de vista cuál es la finalidad última de todo esto, y es que los niños podrán aprender si tienen también un nivel de bienestar. De lo contrario, será una tortura que se vuelve más bien deteriorante de las relaciones, deteriorante de la confianza de los padres como padres y de la confianza del niño como aprendiz, como estudiante. Claro, puede haber casos en donde en estas oportunidades los padres le hallan la razón al profesor, ¿sí? Que ven efectivamente que el niño no logra concentrarse ni 10 minutos frente al computador para seguir las instrucciones del maestro, o cosas así, pero pues esto entonces requerirá ya la atención a veces especializada para poder abordar dificultades específicas. Uno de los temas que también se convierte en motivo de conflicto entre padres e hijos, especialmente a medida que van creciendo los niños, es el exceso de tiempo que pasan en las pantallas, ¿sí? En el televisor, en los juegos, en el celular, en la tablet, etc. O también que hay algunos padres que narran cómo los niños ya un poco más grandecitos pues están conectados supuestamente a la clase, pero más bien mientras tanto están chateando con los amigos o están viendo otra cosa en el computador. Creo que, de nuevo, ahí hay que en cada familia considerar cuáles son sus posibilidades. Ciertamente lo deseable sería que los padres tuvieran un tiempo al día para poder salir a dar una vuelta a la manzana. No sé cómo serán las libertades para salir al aire libre en Villavicencio, supongo que un poco más que acá, en Bogotá. Pero eso sería lo deseable. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay limitaciones, porque si los papás tienen que entregar un reporte para mañana, pues no hay tiempo de sacar al niño al parque, y a veces nos tocará ponerle frente a una pantalla para que quede ahí un poco hipnotizado y nos dé tiempo de cumplir con las tareas.
pero pues lo deseable, y eso solo, el tema es que generar otras aficiones en el niño, pues no se puede improvisar, y por lo tanto, si eso no se ha estimulado desde antes, pues será más difícil quizás hacerlo como de emergencia en esta época de pandemia, pero sería lo deseable. Hay algo que me ha llamado la atención en los últimos años de observar a los papás con niños pequeños y especialmente con hijos únicos. Y es que, no sé por qué con claridad, pero los papás sienten que tienen que estar permanentemente acompañando al niño, que tienen que estar jugando permanentemente con el niño, es decir, que son niños que les cuesta mucho trabajo entretenerse solos. Y eso creo que hay que estimularlo y entretenerse no solamente frente a una pantalla, sino pudiendo realmente disfrutar de dibujar, de leer, de hacer rompecabezas, de construir cosas con legos, etcétera, porque creo que esa excesiva dependencia para sentirse que el niño está entretenido no le conviene en el futuro al niño, así tenga hermanos. Bueno, entre paréntesis, también conozco algunos maridos que les cuesta trabajo entretenerse solos, ¿no? Y se molestan si la esposa no está pendiente de ellos. También necesitan aprender a entretenerse solos. Y no por ahí que busquen otras entretenciones, por supuesto. Otro de los temas que preocupa a los papás, y a veces no solo con hijos pequeños, sino también con hijos más grandes, son las peleas entre hermanos. En general, me parece que los padres que se preocupan mucho por esto, tienen primero unos temores que no son necesariamente tan válidos. Es decir, muchos papás temen que si dejan que los niños peleen, se van a matar, y entonces acuden a las filosofías de que al final en la vida lo único que uno tiene son los hermanos, lo cual es cierto. Pero precisamente cuando los padres intervienen demasiado en las peleas entre hermanos, los niños van a utilizar, en vez de su capacidad de resolución de conflictos, que para eso uno tiene hermanos, para aprender a hacerlo, van a descargar su malestar en los papás, y los papás van a entrar en otros conflictos, no solamente porque puede ser que se carguen sobre uno de los hijos, o puede ser que haya peleas entre los papás porque el uno le haya la razón a uno de los hijos y el otro al otro, o el uno está conforme con que intervengan sobre el niño y otro no le parece bien. En general, mi sugerencia es que los papás deben enseñarle a los hijos a que ellos resuelvan sus diferencias y que no intervengan en esas peleas entre hermanos, porque si no, los niños, perdón, precisamente no van a aprender a regular su propia agresividad entre hermanos. Y entonces van a escalar y a escalar más agresividad, esperando que un tercero los pare. Si ellos se pelean entre sí, van a aprender a regular su fuerza entre sí. Otro de los problemas, pues quizá más frecuente, es el no acatar las normas ni la autoridad de los padres. En general, esto tiene que ver con que esas normas o son exageradas, o las consecuencias del no acatamiento han sido demasiado laxas o demasiado vagas, o los padres no logran ser firmes sin violencia, sino que al sentirse que el niño los desafía, hay mamás sobre todo que terminan llorando, papás que terminan dándole millones de explicaciones al niño, que terminan después de que lo regañan casi llorando pidiéndole perdón al niño. No quiero decir que es que uno no pueda pedir disculpas cuando se equivoca, claro que sí, pero hay que saber cuándo esa manera de pedir disculpas lo que hace es reducir como el lugar del padre como un padre, no hablemos de autoridad, como un padre que tiene, o una madre que tiene el deber de contener, porque es la persona adulta. Entonces, un papá no puede llorar, no puede deshacerse emocionalmente, así crea que haya sido exagerado en el castigo o en la reprimenda, no puede ablandarse tanto porque entonces el niño aprende que no hay un límite en la vida y en esa forma va a seguir desacatando con mayor intensidad
las indicaciones de los padres, porque lo que confirma en el fondo con las respuestas de los papás es que son débiles y que a él nadie lo puede contener. Una de las quejas frecuentes de los papás es que hay que decirle al niño 4 veces una cosa. Eso ocurre si la mamá ya o el papá se acostumbró a que le repite 4 veces o 5 veces hasta que el niño por fin bajó a comer. Esa no es una buena manera de enseñar. O sea, si al niño se le llamó una vez y no bajó, pues se le retirará la comida un día o 2 días, o las veces que eso ocurra. Y si tiene hambre, pues esperará la siguiente comida, no le va a pasar nada, y aprenderá que hay una consecuencia de su no acatamiento. Este es otro tema muy importante, y es que a veces las consecuencias que ponen los padres no corresponden ni en proporción, ni en momento, ni en intensidad a la, digamos, a la magnitud de la falta cometida. Por ejemplo, no corresponden en naturaleza del problema en los casos en donde porque el niño contestó mal, le quitan el iPhone, ¿sí? Entonces, un tema que es de la interacción emocional se corrige con una prohibición de una diversión. Son dos cosas distintas. Sería diferente si ante una mala respuesta el padre le retira, pero el afecto. O sea, estoy sentida contigo, no voy a hablar contigo. Y no le hablo durante toda la tarde. Cuando piensa, reflexiona, y cuando te hayas dado cuenta de lo que hiciste mal conmigo, me vienes y me dices de qué te has dado cuenta y me pides perdón. Esa sería como una consecuencia coherente con el hecho de que el niño responda mal. Quizás, no sé, en mi experiencia trabajando con familias, eso de quitarles los dispositivos a los niños me parece cada vez menos exitoso como consecuencia de su comportamiento, porque resulta que ellos necesitan el computador para asistir a clases, necesitan el celular para llamar al compañero y preguntarle no sé qué. Entonces, eso ha dejado, me parece, de ser una consecuencia como realmente eficaz para corregir. Y en ese caso, pues creo que lo mejor será distanciar, como limitar la expresión, tomar distancia hasta que los ánimos se calmen y hablar, y que los niños mismos sean quienes sugieren las consecuencias para cada una de las situaciones que reconocen que han hecho mal, porque de lo contrario la ineficacia de las sanciones lleva a que los padres pierdan el respeto, credibilidad y autoridad frente a sus hijos. Adicionalmente, habría otras sugerencias muy concretas, como esta inicial, y que es reconocer los sentimientos que los padres tienen hacia sus hijos. En general, cuando uno le pregunta a los papás, pero bueno, ¿usted qué siente hacia su niño? Todos saltan a decir, pues yo lo amo mucho, todos los hijos los amo mucho. Y se les olvida reconocer que todos los papás también tienen temores de lo que le va a pasar al niño. Muchos tienen frustraciones de que el niño no les resultó como querían, tienen expectativas fallidas y tienen muchos enojos. Claro, el hecho de reconocer esos sentimientos para uno mismo o entre los papás no significa que se los tengan que estar expresando a los niños. Los papás tienen que digerirlos, y las mamás. Sobre todo porque esos temores y esas frustraciones, esas expectativas, pueden ser en un momento dado exageradas o corresponder más a ideales de los padres que a las posibilidades del niño. Es decir, si yo siento que no me va tan bien profesionalmente y veo que mi hijo no es tan juicioso académicamente, puede ser que sin darme cuenta yo esté proyectando es mi temor al fracaso. Y entonces presiono al niño, y si lo voy a llevar a estudiar bajo presión, pues él lo voy a lograr desafortunadamente lo que temo, porque él le va a coger aversión al estudio y quizás justamente no va a tener éxito en las labores académicas. Y así sucesivamente. Por lo cual, una tarea será poder, reconociendo esos sentimientos, identificar con qué se asocian de la vida de los padres, y que una de las cosas más difíciles
siendo padre, me parece, es que uno pueda independizar sus deseos, aspiraciones, sus experiencias infantiles, sus frustraciones de la vida del hijo. Claro, es inevitable que los padres influyan sobre los hijos, pero ¿con qué queremos influir? ¿Para que nos compensen lo que no vivimos? ¿O queremos precisamente reconociendo eso, darle espacio para que el niño encuentre como sus propios gustos, sus propias dificultades, sus propias habilidades, y podamos separar lo que yo soy, lo que he sido en mi vida, de lo que es la de mi hijo? Algo que ya he mencionado y que quiero remarcar acá es sacar a los hijos del conflicto conyugal. Hay formas sutiles de incluirlos, ¿no? De pronto la mamá o el papá amanece carilargo, entonces saca al niño a dar una vuelta y el niño le pregunta: ¿qué te pasa, mamá? Y la mamá le cuenta o el papá le cuenta: no, es que tu mamá, es decir, el niño empieza a ser confidente. Y pues por lo que mencionaba hace un rato, bien sabemos que todos los hijos son leales afectivamente a sus padres, y es muy difícil que si yo veo sufrir a uno de mis padres no tome partido contra el otro, si es que esa es la causa del sufrimiento, y entonces sobrecargamos a los niños de algo que no les corresponde. Por fortuna ahora los niños ven mucha televisión, un alto porcentaje son hijos de padres separados, y ya oigo niños desde muy pequeños, de 8 o 10 años, que le dicen a la mamá o al papá cuando les empiezan a contar sus tristezas: eso es tu asunto, a mí no me metas en eso. Pero hay muchos que sí son muy sensibles al dolor de los padres y quedan ahí atrapados, y esto en el largo plazo es muy inconveniente. Bueno, ya hablamos de establecer rutinas y normas claras de acuerdo entre los padres cuando conviven, y esto es importante, que los padres puedan respaldarse mutuamente, porque es muy grave, lesionante para la autoridad de ambos, cuando el uno gritó mucho al niño según la visión del que estaba escuchando, y de una vez delante del niño desautoriza a ese padre por la manera como lo hizo, en vez de poder tragarse sus palabras así le hayan dolido las cosas que se dijeron, y esperar a que puedan hablar para que ese trato se modifique, si es que hay que hacerlo. Y con respecto a los padres separados, pues ya mencioné la importancia de poder aceptar una realidad, y es que hay diferencias en el manejo de los hijos. Esa lucha porque tengamos grandes acuerdos en general resulta muy frustrante. Cuando las diferencias se connotan de una manera positiva, el niño cree que tiene más recursos y se va a sentir contento de que con su mamá aprendió a ser muy cuidadoso, muy moderado, mientras que con el papá aprendió a que también se pueden tomar riesgos y aprender a distinguir las cosas. Bueno, ya hablamos también de aplicar consecuencias viables y proporcionales al incumplimiento de las normas, incluirlos en las tareas del hogar, ya lo mencioné, invitar a los niños a que resuelvan las peleas entre hermanos, y conversar cuando el ambiente no esté tenso, porque a veces en medio del regaño o inmediatamente después de la situación de conflicto se quiere conversar, y en general eso resulta mal. Cuando se toma un tiempo y se dice: hagamos una pausa y hablamos más tarde, y luego se conversa con el niño, no para darle una reprimenda, porque a veces oigo papás que dicen: pero yo converso mucho con él, pero realmente lo que hay es un monólogo del papá que habla y habla y habla, y los niños, como también los adultos, podemos aprender muy rápidamente a que la voz del papá es como de llover, y eso no sirve. Por lo tanto, conversar con los niños es más preguntarles y ayudarles a que piensen en lo que ocurrió y lo tomen como una situación de aprendizaje, más que darles cartilla o sermón. Con los adolescentes, pues ese sería todo un capítulo, y el tiempo pues ya se nos está cortando. Hay algunas tensiones y temas que son similares a lo que hemos ya hablado. Aquí digamos que agravados quizás por los temas o digamos comportamientos que de acuerdo con la época se van poniendo más de moda, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, si la apatía, la desmotivación, la ansiedad están presentes, la depresión en los adolescentes,
Pero ahora eso se manifiesta más en autolesiones, ¿no? El famoso cutting, cortarse. Ya creo que los trastornos de la alimentación han pasado un poco de moda, ahora están más de moda las autolesiones. Y por supuesto no dejan de estar de moda los temas alrededor del intento de suicidio o de los francos suicidios, que son temas de preocupación. Aquí, claro, ya los adolescentes quieren más autonomía y por lo tanto se generan conflictos alrededor del uso del tiempo libre y críticas de los padres que se van a volver motivo de conflicto cuando no les parecen los amigos que tienen los adolescentes, o también cuando usan demasiado tiempo en las pantallas. Y por supuesto están todas las conductas de desafío a los padres, pero también, y algo, pues el otro tema que se vuelve muy preocupante es el consumo de sustancias. Consumo de sustancias que está en parte avalado culturalmente, ¿no? Entonces, pues el consumo de alcohol lo combatimos, pero pues está dentro de la cultura consumir alcohol. Ahora el consumo de marihuana se ha vuelto legal y hay toda una serie de discursos que hablan del consumo como un consumo no ofensivo de la marihuana. Ante todo esto, me parece que lo primero que necesitan los padres es no asustarse porque sus hijos son adolescentes. A veces he oído papás que les digo, bueno, pero ¿por qué vienen a la consulta? Y me dicen, no, es que mi hijo es adolescente, como si eso fuera ya una amenaza. Creo que los psicólogos, infortunadamente, a veces hemos contribuido a crear ese temor como si fueran de otra especie, los adolescentes, como marcianos o no sé. El hecho de que ahora estos muchachos que ya tienen 12, 15, 18 años sean más cuestionadores, porque además así los hemos enseñado, ¿no? Es decir, me llama a veces la atención de papás que se preocupan porque el adolescente los cuestiona, pero ellos los criaron dentro de un ambiente que quisieron que fuera democrático, entonces, pues tenemos que ser consecuentes. Y en esa medida, una de las mejores cosas que puede hacer un padre de adolescentes es sentirse que puede confiar en su capacidad como ser humano para hablar con esa persona que tiene 15, 18, 17 años, pues como con cualquier persona. Pero para eso es necesario esta segunda sugerencia y es tener una sana curiosidad por los intereses, por los temas de los hijos. Porque yo no me puedo sentir tranquila de hablar con alguien que no conozco si no tengo esa curiosidad para antes de empezar a hablar con esa persona, preguntarle, pues, ¿por qué se viste así? ¿Qué significa que tenga los pelos parados o los pelos más engominados? ¿Por qué se rapa la cabeza a los lados? ¿O por qué esa música que me deje oír una de sus canciones y probablemente a lo mejor me daré cuenta que el metal más pesado tiene un mensaje social interesante, aunque la música a mí me parezca insoportable por más de 30 segundos. Pero esto hace que yo pueda entrar otra vez en comunicación. Aquí entraríamos a una pequeña diferencia entre la forma de acordar las rutinas y las normas de convivencia según la edad. Obviamente con un niño de 5 años los acuerdos que podemos hacer serán muy simples. Es decir, ejemplo, un niño de 5 años debe tomar leche. Yo lo único que le puedo proponer como alternativa es si quiere la leche fría o caliente, pero tiene que tomar leche, no hay alternativa. Pero quizás con un adolescente que ahora quiere ser vegano o vegetariano a los 14 o 15 años, pues yo ya no le puedo imponer si se come la carne frita o cocinada, sino tendré entonces que hablar con él para decirle, bueno, viejo, aquí comprarle esos vegetales, esos nutrientes cuesta tanto y eso se sale de nuestro presupuesto familiar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué quieres hacer? Y entonces entrar en una conversación en donde usemos la inteligencia de los jóvenes, porque ellos también tienen normalmente propuestas suficientemente válidas para resolver los problemas. Cuando nos hacen propuestas absurdas, pues tendremos que mantener la calma para decirles, piénsalo, mira, los hechos son estos. El presupuesto familiar para comida es tal, los gastos de los demás son tantos, lo que quedaría para esas cosas extras es tanto. ¿Cómo hacemos?
¿Qué propones? A veces los padres asustados con los adolescentes evitan darles responsabilidades para evitar el conflicto. Entonces la mamá que le manda 5 veces al muchacho lavar los platos y como no hace caso y ella se siente incómoda de acostarse dejando la cocina sucia, va y lava la loza. Pues ahí estamos mal porque por supuesto lo que va a hacer el adolescente es esperarse por ahí hasta las 11:30 de la noche, de modo que al final él sabe que la mamá va a ir a lavar los platos. Ese equilibrio es un arte, naturalmente. Y no puedo ser tan específica en esos ejemplos de equilibrar la autonomía y las responsabilidades, porque en verdad eso depende mucho de la cultura familiar y de los valores familiares, ¿sí? A mí me puede parecer absurdo, vi una situación, ¿no? Como ilustración la planteo. Un joven muy pequeño, además de como unos 15 años, que ya está teniendo problemas de consumo. Y el papá, en su buena voluntad y en su deseo de que el muchacho esté contento, cuando van a hacer un tránsito de vida importante de la familia, le dice que le da permiso de organizar una despedida con sus amigos, y el papá, de manera muy ingenua e inocente, lo acompaña a comprar unas cervecitas para la despedida. Y a veces los papás no se dan cuenta de todas las implicaciones de una pequeña flexibilización. Claro, yo esto que estoy diciendo no lo digo por razones morales, no lo voy a decir, sino por las razones como consecuencias para el comportamiento. Ejemplo, cada vez hemos abierto más las posibilidades para que las novias o los novios vayan a pasar noches en la casa del otro, ¿no? Con el consentimiento de la familia. Pero yo me pregunto, ¿eso será conveniente a los 15 años? O sí, que venga él a la casa nuestra, pero ¿van a dormir cómo? ¿Van a compartir camas? ¿O eso es apresurar experiencias que a lo mejor sería útil que las tuvieran cuando ya sean por lo menos legalmente mayores de edad? Entonces, pues no sé si a veces los papás piensan, no, que el niño tenga sexo aquí es mejor porque nosotros, fíjese que nos embarazamos antes del matrimonio por no haber tenido esa posibilidad. Pero ¿será lo mejor abrir tanto las puertas? Y así podría continuar con otros temas como el manejo del dinero, el manejo de las aficiones, las exigencias en gustos, etcétera, que repito, no puedo establecer unas normas porque cada familia necesita equilibrar sus propios valores para también generar ese equilibrio entre la autonomía y lo que se les da y las responsabilidades. Bueno, por eso está este último tema de tener claros los valores familiares, ¿sí? Me acuerdo de un caso también en donde hay un adolescente de 16 años que también en medio de una fiesta se pasa de tragos, consume droga, hace un gran desastre, y no puede haber consecuencia para ese comportamiento, pues porque es que ya se le había comprado el tiquete y el pasaje para ir a un concierto de no sé qué conjunto que venía a Medellín, entonces pues ya como el niño iba a perder esa oportunidad. Entonces, pues personalmente hubiera preferido perder el tiquete o irme yo a ver ese conjunto, pero el niño tendría que tener consecuencias por su comportamiento. Pero eso es la decisión de los padres. Y por último, y muy rápidamente, aquí me voy a referir a 2 temas importantes en la relación con los padres o quizás con otros familiares envejecientes. Me refiero a otros familiares en el sentido de que a veces uno tiene la tía soltera que ya no tiene quien más cuide de ella y pues fue muy querida conmigo en mi infancia y yo me siento responsable. Entonces ahí un tema sensible es la posibilidad de sobrecarga por exigencias del cuidado. En muchos casos he visto que esa sobrecarga surge porque pues yo soy la más buenecita en mi casa y me aguanto eso en vez de pedirle ayuda a mis hermanos y a otros familiares, por lo menos que también podrían apoyar de alguna manera. Sé que a veces hay familias muy difíciles donde eso no se logra, pero creo que uno no puede ayudar a otro si uno no está bien y si además esa sobrecarga genera interferencias en la relación conyugal o familiar, ahí no quedó escrito, pero también puede generar interferencias,
con los hijos, porque he oído chicos que dicen, no, es que mi mamá se preocupa más por mi tía, le corre más a mi tía que a mí. Entonces, pues tenemos que encontrar otras alternativas. Esto es un tema muy gordo, el de las interferencias de la familia extensa de los padres sobre la relación conyugal. Pero una de las fuentes de conflicto es cuando el cónyuge, o sea, el hijo de los padres que son problemáticos, por ya ponerlo de manera sintética así, no valida el discurso de su pareja, perdón, el disgusto de su pareja. Entonces, pues se alimenta el conflicto. Y puede ser que a mí me parezca normal que mi mamá, que es tan querida, venga a las 8 de la mañana el domingo y nos traiga tamal para el desayuno, y a mí me parece que mi mamá qué chévere, pero a mi marido eso le puede caer muy mal porque él hubiera querido otra cosa y mucho menos tener a la suegra en la casa, así traiga tamal para el desayuno. Y entonces, pues, si yo no comprendo ese gusto y disgusto a la vez de mi marido, voy a generar mayor conflicto porque al fin de cuentas, ahora, como ya hasta el Evangelio lo dijo, yo estoy casada con mi marido, no con mi mamá. Y si no he logrado dirimir esa diferencia, tengo que trabajar en ello. Y poder hablar con mi mamá o tomar las medidas diplomáticas necesarias para que mi mamá sepa que así esté viviendo al frente, pues le pido el favor de que antes de venir por lo menos llame y acepte que si le digo que no estamos dispuestos en ese momento para recibir visitas, lo pueda aceptar. Otra dificultad presente en este momento es que los abuelos ayudan a cuidar a los nietos. Y puede haber muchas discrepancias en las ideas que tiene la mamá de lo que debe hacerse con el nieto, la abuela, pues, a lo que piensan los padres del niño. Ahí hay básicamente pocas alternativas en el sentido de que si es un favor y yo no voy a cambiar a la abuela a esta altura de la vida, pues tendré que aceptar que hay esas diferencias, salvo que sean muy graves o que mi pobre mamá como abuela tenga tantos temores y tantas restricciones que en verdad va a generar una distorsión muy grande en el niño, y en esos casos tendremos que evaluar si sacamos de nuestro presupuesto más bien una suma para buscar otro tipo de ayuda para cuidar al niño. Y básicamente, para manejar todas estas situaciones, se necesitará que los cónyuges sean solidarios ante las vicisitudes que sufren los familiares cercanos. Por último, y lo voy a dejar solamente ahí expuesto para que mientras conversamos, pues ustedes lo evalúen, y es que cada uno de nosotros en estas circunstancias necesita reconocer cuáles son sus fuentes de confianza, o sea, en qué de mí o en qué de la vida puedo confiar yo para sentir que puedo afrontar estas situaciones que se vuelven un poco amenazantes, atemorizantes. Yo puedo confiar en mi cuerpo, es decir, en la fortaleza, en mi salud, o también puedo identificar que es una fuente de vulnerabilidad y por lo tanto tendré que cuidarlo. Tengo que identificar cuáles son mis capacidades laborales, académicas, intelectuales, manuales, porque esas son mi fuente de seguridad. Obviamente los recursos materiales pues son una fuente de seguridad, y puede ser que quizás yo me deba preguntar si estoy haciendo lo necesario para cuidarlos y para conseguirlos, o si al contrario podría ser más avesado o más cuidadoso para poder mantener una cierta seguridad económica. La red vincular, es decir, con qué gente puedo contar en mi vida, familiar y no familiar. Muchísimos estudios muestran que en general el bienestar personal es mayor si uno tiene a quién acudir, amigos, conocidos, familiares, vecinos, y esa es una apertura ante la vida que se vuelve también una garantía de tranquilidad. Por supuesto, está la vida espiritual. Ciertamente, ante circunstancias como esta, sobre las cuales no tenemos ningún control, ayuda a tener una visión de lo trascendente, no importa a qué religión o a qué filosofía estoy adscrita. Lo interesante es saber que puedo pensar que hay algo más allá y en esa medida poder confiar, digámoslo así de manera muy general, en la bondad del universo que al final todo lo reorganiza, por alguna razón que no comprendemos, pero al final todo se reorganiza. Obviamente eso va asociado a la visión que cada quien tiene de la vida, y por ponerlo de manera muy simple,
uno gasta la misma energía para ser pesimista que para ser optimista. Yo puedo ver, como ya se dice muy comúnmente, la botella la puedo ver medio vacía o medio llena. Esa es una posición personal y una decisión. Por supuesto, tengo que hacer acopio de mis experiencias. Con mucha frecuencia me encuentro con personas que están un poco deprimidas y me dicen, no, es que yo no he hecho nada en la vida, me siento fracasado, soy un desastre. Y cuando les empiezo a pedir que me hagan un historial de los logros que han tenido millones de logros, de todo tipo. Y obviamente están las fortalezas emocionales que necesitamos acentuar en este momento. Claro, las fortalezas emocionales arrancan por reconocer cuál es la vulnerabilidad que yo tengo y por reconocer la emoción que tengo. Yo soy más fuerte si reconozco que tengo mucho miedo de la incertidumbre, si reconozco que tengo mucha tristeza porque en esta pandemia he perdido a familiares y conocidos. Esa será mi primera fortaleza, no pasar por encima de esa emoción, porque cuando la reconozco, podré darme cuenta entonces de qué necesito para transitarla y superarla. Y por último, les dejo entonces una pregunta para que se la lleven y cada uno piense qué pequeño cambio quiere introducir en su vida, en su rutina diaria, para aumentar su bienestar. Muchas gracias y entonces pues nos queda un espacio para conversar si así lo desean. Doctora Ángela, muchísimas gracias por todos los aportes que nos ha brindado, ha sido de gran ayuda para todos. Yo sé que nos ha hablado al corazón de más de uno porque ha tocado muchas fibras y nos ha dado herramientas realmente valiosas y prácticas